Estamos estudiando cómo estamos tratando a Jesús. Bienvenidos a la segunda parte de este estudio. En Mateo capítulo 25, verso 31 dice: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos a los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hemos estudiado en la introducción a este estudio cómo esto se aplica de diferentes maneras. Por supuesto, está hablando de cómo tratamos nosotros a los demás, especialmente cómo tratamos nosotros al pueblo de Israel, a quienes el Señor les llama a sus hermanos más pequeños, y cómo tratamos a nuestros hermanos en Cristo, que también son hermanos pequeños del Señor Jesucristo. Pero esto también se aplica a nosotros mismos, porque el hermano pequeño de Cristo en nosotros es Cristo, de Cristo a la diestra del Padre es Cristo en nosotros. Cristo a la diestra del Padre es el hermano mayor, y eso nos convierte a nosotros, a Cristo en nosotros, en hermano pequeño de Cristo a la diestra del Padre. Entonces, estudiemos el primer punto acá. En el verso 35 dice: Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve hambre. Y muchas veces nuestro caso puede ser que seamos cristianos, porque tuvimos la experiencia de la salvación. Jesús nos limpió con su sangre, perdonó nuestros pecados. Experimentamos el nuevo nacimiento. Cristo creó un nuevo hombre. La verdad nació en nosotros y Cristo está dentro de nosotros. Pero lamentablemente hay muchos cristianos que se han conformado solo con saber que tienen la experiencia inicial de la salvación, pero a partir de allí no han hecho gran cosa por alimentar a Cristo en ellos. Y Cristo en ellos tiene hambre. Veamos cómo puede padecer hambre Cristo en nosotros. No queremos que Cristo en nosotros esté hambriento. Y si Él está hambriento, pues démosle de comer. La definición de hambriento o de la palabra hambre, significa desear ardientemente. Incluso significa tener antojo, ¿verdad? Tener un hambre muy intensa. Y si nosotros no alimentamos a Cristo en nosotros, nuestro nuevo hombre, nuestro hombre interior, Cristo va a tener un hambre muy intensa. En Isaías 58 tenemos un mensaje tremendo. Dios de manera inmediata estaba reprendiendo a la nación de Israel, diciéndoles: miren, yo sé que ustedes no han dejado sus prácticas religiosas. O sea, año con año siguen celebrando sus fiestas, y hay varias fiestas que
tenían que ser celebradas acompañadas de un ayuno. Y el pueblo de Israel pues nunca había dejado de celebrar sus fiestas y de ayunar cuando correspondía ayunar, pero su corazón estaba totalmente lejos de Dios. Ellos en su corazón no estaban honrando a Dios, al contrario, su corazón estaba dividido y estaban actuando igual que las naciones vecinas. En otras palabras, en términos modernos, eran personas que iban a la iglesia y participaban de todo el quehacer de la iglesia, pero su vida personal estaba lejísimos de Dios. Entonces Dios no les está diciendo que dejen de ayunar, ni nos lo está diciendo a nosotros, pero les está diciendo, miren, no importa cuánto ayunen, si no enderezan sus caminos, su ayuno no va a servir de mucho, yo no los voy a escuchar. Ustedes vienen a mí, dice, pidiéndome justicia. En Isaías 58, verso 2 dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios, y me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Y le dicen, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Entonces viene Dios y les dice, miren, ¿saben por qué no estoy respondiéndoles? Nada más miren la clase de vida que están viviendo. Dice aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. O sea, por un lado están ayunando, pero por el otro lado, el resto de su tiempo y de su vida lo dedican a buscar complacerse a sí mismos, a hacer su propio placer, a hacer su propia voluntad. Dice, y oprimís a todos vuestros trabajadores. O sea, ni siquiera son justos con el trato y el salario que le están pagando a sus obreros. Aquí que para contiendas y debates ayunáis. ¿Para qué están ayunando? Le estaba diciendo Dios a la nación de Israel, si viven en pleitos y en contiendas. Dice, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Dios no nos está escuchando, no importa cuán involucrados estemos en las actividades de nuestras iglesias y cuánto participemos de los servicios. Si nosotros vivimos en pleitos y en contiendas y vivimos buscando hacer nuestra propia voluntad y agradarnos a nosotros mismos, nuestros ejercicios religiosos no nos están sirviendo de mucho. Ahora, si nos saltamos al verso 7, Dios les dice lo que sí tienen que empezar a hacer. O sea, quieren que los escuche. Hay varias cosas que debieran estar haciendo que no están haciendo. Y una de estas es, no es que partas tu pan con el hambriento. Por supuesto, está refiriéndose a las personas literales que físicamente tienen hambre. Si nosotros tenemos pan, démosles de comer. Si vemos una necesidad y está a nuestro alcance ayudar, nos corresponde a nosotros hacerlo. Igualmente, del lado espiritual, podemos encontrarnos a una persona que tenga hambre espiritual, que esté hambrienta de respuestas, que esté hambrienta de conocer a Dios, de recibir un toque de parte de Dios. Bueno, a nosotros que conocemos a Dios nos corresponde ayudarlo a saciar su hambre. Pero igualmente, Cristo en nosotros puede estar padeciendo hambre. Si nosotros no estamos saciando el hambre de Cristo que está en nosotros, si no estamos saciando nuestro nuevo hombre, nuestro nuevo corazón, a Cristo en nosotros, entonces no va a ser de ningún valor todo lo que estemos haciendo nosotros por fuera, por piadoso que parezca. Muy bien. En Mateo capítulo 21 vemos una historia acá. Mateo 21. Verso 18. Mateo capítulo 21, vamos a leer a partir del verso 18. Y vamos a empezar a descubrir por medio de la palabra de Dios de qué manera podemos y debemos alimentar a Cristo en nosotros. ¿Cómo podemos saciar su hambre? Mateo 21, 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera?
Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Pues el Señor no desaprovechó la oportunidad para darles una lección acerca de la fe, ¿verdad? Pero el hecho es que Jesús tuvo hambre y se dirigió a la higuera. Jesús quería saciar su hambre con higos. Los higos sacian el hambre del Señor Jesucristo. ¿Y cómo podemos nosotros saciar el hambre de Cristo en nosotros? Pues dándole higos. En Juan capítulo 1 descubrimos qué representan los higos. Juan capítulo 1, verso 47. Juan 1, 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. En otras palabras, sincero. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Te vi, estabas debajo de la higuera y te vi. Y lo describió como un hombre sincero, como un hombre en quien no hay engaño. ¿Qué representan los higos? Sinceridad. ¿Cómo podemos empezar a saciar el hambre de Cristo en nosotros, de nuestro hombre nuevo? Siendo sinceros. ¿Qué es ser sinceros? Ser sinceros no es ser perfectos. Perfecto solo Cristo. Y todos nosotros estamos en el proceso de ser perfeccionados porque aún no lo somos. Y muchas veces vamos a Dios y creemos que tenemos que ser perfectos para poder hablarle a Dios. Y hemos cometido alguna falla, alguna falta. Y dejamos de buscar a Dios porque pensamos, pues así como estoy, así de imperfecto como soy, no califico para hablar con Dios. Pues Dios no nos pide ser perfectos para hablar con Él. Dios nos pide ser sinceros. Y ser sinceros es contárselo todo, decírselo todo, confesarlo todo. Cuando venimos a Dios con total sinceridad, podemos confesárselo todo. Dios no se va a ofender si hablamos con total claridad y franqueza y le ponemos nombre a lo que estamos haciendo y se lo confesamos a Dios. Es más, el Señor quiere oír nuestra voz, confesando con sinceridad nuestras faltas para que Él pueda limpiarnos. La sinceridad alimenta al Señor Jesucristo. No queremos a Cristo hambriento en nosotros. Si Cristo en nosotros está hambriento, entonces nosotros vamos a estar insatisfechos y más vamos a estar buscando satisfacer esa falta con otras cosas, cosas ilegítimas, cosas ilícitas, con pecado y todas esas cosas. Alimentemos a Cristo con sinceridad. ¿Hemos fallado? Seamos sinceros y vayamos a confesarle al Señor con total sinceridad nuestra falta. Sinceridad, eso representan los higos. En Cantares capítulo 2, verso 13, Cantares 2:13, leemos: la higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. ¿Ven cómo los higos son tan importantes? La sinceridad de nuestra confesión. Vayamos al Señor y contémoselo todo. Ahora, aquí descubrimos que no solamente los higos alimentan al Señor Jesucristo, también las uvas. Las uvas también alimentan al Señor Jesucristo. La higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor, o las uvas. ¿Qué representa la uva? Bueno, la vid es una planta trepadora. La vid necesita de algo en que poder apoyarse. Algo en que depositar toda su confianza para poder seguir creciendo y seguir desarrollándose. Así es que la uva representa nuestra entrega, representa nuestra dependencia a Dios. Las uvas también alimentan al Señor Jesucristo. ¿Cuán entregados estamos a Él o cuán entregados vivimos para el Señor Jesucristo? ¿Cuán profunda es nuestra entrega, nuestra confianza? ¿Cuán rendidos estamos a Él? Las vides, una vez se
entregan a una estructura que las va a detener, se rinden por completo y se dejan sostener. ¿Cuán rendidos estamos a Jesús? ¿Cuánto confiamos en el Señor Jesucristo? ¿Cuánto nos apoyamos en el Señor Jesucristo? Las uvas de nuestra confianza y de nuestro apoyo en Jesús y de nuestra entrega a Jesús y de nuestra dependencia a Jesús alimentan a Jesús también. Pero muchas veces, conformados con nuestra salvación inicial, seguimos viviendo la vida completamente independiente de Dios y seguimos con el mal hábito de confiar en nosotros mismos como lo hacíamos al principio. Cuando Jesús quiere que aprendamos a confiar en Él, nos conviene aprender a confiar en el Señor Jesucristo. Si seguimos confiando en nosotros mismos y dependiendo de nosotros mismos, vamos a tener a Jesús en nosotros hambriento. No lo vamos a estar sirviendo, no le vamos a estar sirviendo uvas. Así es que no queremos tener a Jesús hambriento. Confiemos en Él, dependamos de Él y entreguémonos al Señor Jesucristo. Aquí mismo en Cantares, en el capítulo 4, verso 16, descubrimos de qué otras maneras podemos nosotros y debemos nosotros alimentar a Cristo en nosotros. Cantares 4, a partir del verso 16, y leemos hasta el capítulo 5, verso 1. Levántate, Aquilón, y ven austro, soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas. Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Bueno, panal de miel. A Jesús también podemos y debemos alimentarlos con miel. El panal de miel habla de nuestro amor por la palabra. Habla de la dulzura que nosotros percibimos en su maravillosa palabra. Por favor, vámonos al Salmo 19 y vamos a ver cómo la palabra de Dios es comparada con la miel que destila del panal. Salmo 19. Vamos a leer desde el verso 7. El Salmo 19 es maravilloso. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Así es que al Señor lo alimentamos con higos de sinceridad. Lo alimentamos con uvas de entrega y dependencia a Él. Y lo alimentamos también con miel, la miel que destila del panal, la dulzura que percibimos en la palabra de Dios. Mientras más dulce sea la palabra de Dios para nosotros, más estamos alimentando a Cristo en nosotros. Cristo es la verdad, Él es la palabra, Él es el verbo y Él está en nosotros. A Él lo alimentamos con la miel de la palabra, con la miel. ¿Cuánto meditamos en la palabra de Dios? ¿Cuánto la masticamos, por así decirlo? ¿Cuánto la procesamos? ¿Cuánto pensamos en ella? ¿Cuánto buscamos extraerle a la palabra de Dios toda la esencia, todo el alimento, todos los nutrientes espirituales que hay en ella? ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros en la palabra de Dios? Eso alimenta al Señor Jesucristo. No queremos tener a Cristo hambriento, pero hay muchos creyentes que, satisfechos con la salvación inicial, no abren sus Biblias, no quieren saber más, no quieren aprender más. Bueno, de esa manera no están sirviendo al Señor, de esa manera lo tienen hambriento. Y no queremos a Cristo en nosotros padeciendo hambre. ¿Qué más? Isaías 7, verso 14. Isaías capítulo 7, verso 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. En otras versiones dice, comerá mantequilla y miel para que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno.
Así es que el Señor Jesucristo no solamente quiere comer miel, también quiere comer mantequilla. Ahora, ¿qué es la mantequilla? Hay un proverbio, en Proverbios 30:33 dice, el que bate la leche obtendrá mantequilla. ¿Qué es la mantequilla? Es leche que ha sido batida y se ha convertido en algo más sólido. Jesús quiere comer mantequilla también. Así es que el Señor Jesucristo quiere que bebamos de la leche de la palabra, pero que hagamos algo con esta leche, que la batuquemos. Eso es lo que estamos haciendo con estos estudios, batir la leche. Estudiamos por acá y por allá, traemos versículos de allá, de acá, los analizamos, los meditamos, los discutimos, buscamos los significados, buscamos las relaciones. Eso es batir la leche, es trabajarla, es hacer algo con ella. Si batimos la leche vamos a obtener mantequilla y esta mantequilla va a alimentar a Cristo en nosotros. Queremos llenarnos con la palabra de Dios para que Cristo esté bien satisfecho y bien alimentado, para que Cristo no esté hambriento. Cuando Cristo en nosotros está bien alimentado, entonces Cristo en nosotros va a fortalecerse. Nuestro nuevo hombre va a fortalecerse, va a crecer, de tal manera que poco a poco nuestro nuevo hombre va a empezar a hacerse más fuerte, más poderoso que nuestro viejo hombre, con todas sus malas inclinaciones y sus cosas. Cuando no podemos vencer nosotros las inclinaciones de nuestra carne, nuestros malos deseos, malos pensamientos, cuando estos nos están dominando, debemos concentrarnos en alimentar a Cristo en nosotros para que Cristo crezca. Tarde o temprano Cristo en nosotros va a ser más fuerte, más poderoso, y Él va a empezar a dominar, Él va a empezar a conquistar, Él va a empezar a prevalecer sobre nuestra carne y sus deseos desordenados. Pero si mantenemos a Cristo hambriento, Él no va a poder crecer y madurar en nosotros. Así es que toda la vida estaremos siendo dominados y gobernados por nuestras inclinaciones y nuestros impulsos carnales. Toda la vida estaremos viviendo en derrota y dando vueltas en el mismo círculo vicioso. Alimentemos a Jesús. Alimentémoslo con higos de sinceridad y con uvas de entrega y confianza en Él. Alimentemos al Señor Jesucristo con la miel que destila del panal y alimentémoslo con mantequilla también. Muy bien, ¿de qué otra manera podemos alimentar a Cristo? Vámonos a Juan 21, verso 5. Juan 21, verso 5. Y este es Jesús ya resucitado hablando con sus discípulos. Y veamos esta escena. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pero no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de sus discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado. Bueno, resulta ser que Jesús también se alimenta de pan y de peces. El pan tiene que ver con la palabra de Dios. Y los peces tienen que ver con gente. La gente que nosotros hemos ganado para Cristo a causa de nuestro testimonio, de nuestro amor por Jesús. Esta gente se la traemos a Jesús y eso alimenta a Jesús. Ganar almas alimenta a Jesús en nosotros. Compartir la palabra de Dios a otros alimenta a Jesucristo en nosotros. Lo alimenta, lo hace crecer.
sacia su hambre. Veamos el pan, analicemos un poquito el pan. Pan es la palabra, pero es la palabra con la que hemos tenido una experiencia, no son teorías únicamente, no es letra muerta únicamente. La harina representa las teorías, el aceite representa al Espíritu Santo. Si nosotros combinamos las teorías con una experiencia dada por el Espíritu Santo, y a eso le sumamos el que Dios nos haga atravesar por experiencias, algunas de estas dolorosas, la verdad va a madurar en nosotros. No hay como las experiencias dolorosas para conocer a Dios de otra forma, para cocer el pan, por así decirlo, y para ayudarnos a ver y a entender cosas que de otra manera nunca hubiéramos entendido. Y este pan, esta palabra que ha sido probada, ha sido pasada por fuego, ha sido probada, esta palabra que ha cobrado vida en nosotros porque la hemos experimentado, este pan alimenta a Jesús. Vamos a Levítico capítulo 2, a partir del verso 1. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será de flor de harina sobre la cual echará aceite, y pondrá sobre ella incienso y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Cuando ofreciereis ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Mas si ofreciereis ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite. Es ofrenda. Si ofreciereis ofrenda cocida en cazuela, será de flor de harina con aceite. Y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Aquí tenemos tres diferentes maneras como se preparaba el pan que se le ofrendaba al Señor. En otras palabras, pan para que Dios pudiera comer de él. Como dijimos, la harina representa las teorías, el aceite representa el Espíritu Santo, pero este pan tenía que ser pasado por fuego. Si no cocemos el pan o si no lo pasamos por fuego de alguna manera, solo vamos a tener ingredientes crudos y eso no puede alimentarnos. Solo la letra de la palabra no nos va a alimentar. Y el Espíritu Santo, sin la palabra, nos habrá dado una experiencia que no va a durar mucho tiempo. Pero acá vemos nosotros tres diferentes maneras como se preparaba el pan. El pan podía prepararse, número uno, o cocinarse, número uno, al sartén. Número dos, podía hacerse en cazuela y número tres, podía hacerse en horno. Bueno, un pan que está siendo hecho al sartén, el sartén es una cosa que está abierta, es visible, está expuesta. El fuego se ve y el proceso de cocimiento se ve. Y el pan hecho en sartén representa aquellas ocasiones en las que es obvio el sufrimiento que estamos padeciendo y es obvio el proceso que esto está formando en nosotros. Las pruebas, el fuego de las pruebas van a convertir las teorías en algo vivo. Van a darnos una experiencia viva con Dios y un conocimiento vivo de Dios. Van a producir un pan cocido que puede ser fácilmente digerido, asimilado, va a ser exquisito, nutritivo. Cuando el pan se preparaba en cazuela, pues en una cazuela el fuego se ve, pero la cazuela está cerrada, así es que el proceso no se ve. Y a veces pasamos por situaciones y la gente sabe que estamos pasando por una situación difícil, el fuego se ve. Pero no pueden notar el proceso, no pueden ver lo que está sucediendo en nuestra vida porque pues está cerrado, estamos en una cazuela, está velado. Pero al final va a dar por resultado un pan cocido. Y también el pan podía ser preparado en horno. En un horno pues no se ve el fuego y tampoco se ve el pan porque las dos cosas están ocultas.
Lo que sí se va a ver es el resultado final. Y este pan exquisito que va a dar por resultado el haber sido metido en un horno. Y a veces Dios nos mete en hornos, ¿verdad? La gente no sabe, no ve, ni siquiera saben que nos está pasando algo, pero está garantizado que van a ver el resultado. Lo mismo pues con la cazuela, con el sartén. Este es el pan del que Dios quiere alimentarse. Este es el pan que alimenta al Señor Jesucristo. El estar dispuestos a pasar por las situaciones por las que tengamos que pasar para que la palabra de Dios madure en nosotros, para que se cueza, se cocine, para que la verdad cobre vida y nos llene de sabiduría, entendimiento y conocimiento. Y esto nos ayude a hacer elecciones prudentes. Este es el pan que alimenta al Señor Jesucristo. El pan de una vida que está pasando por toda clase de experiencias que están haciéndole madurar. Esto alimenta al Señor Jesucristo. Eso en relación al pan. Y pues, por supuesto, en relación a los pescados, en Mateo capítulo 4 Jesús nos dijo lo siguiente. Mateo capítulo 4. A partir del verso 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, les siguieron. Es obvio que los peces se refiere a hombres, ¿verdad? La gente que vamos a pescar en el nombre del Señor Jesucristo. Les decía a aquellas personas a quienes nuestro testimonio los va a impactar, aquellas personas a quienes vamos a presentarles a Jesús, presentarles el plan de salvación, aquellas personas que van a llegar a conocer a Dios por medio nuestro. Eso alimenta a Jesús. Eso mantiene bien alimentado al Cristo que tenemos dentro. Así es que alimentemos a Jesús con pan, con peces. Muy bien. Hay otra manera tremenda también como alimentamos a Jesús. Déjenme explicarles este principio. Vámonos a Levítico 9:24. Levítico 9:24. En el capítulo 9 de Levítico, el tabernáculo de Moisés ha sido edificado, todo está en su lugar, las ofrendas ya fueron hechas y están colocadas en el altar. Una vez ocurrió esto, en Levítico 9:24 leemos, y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Los sacerdotes pusieron las ofrendas en el altar, pero el fuego vino de Dios. Y Dios descendió con su fuego y consumió el holocausto. Interesantemente, la palabra consumir en idioma hebreo es ahal. Ahal es comer. Dios se comió el holocausto. Dios se comió la ofrenda. En otras palabras, Dios se alimenta de nuestras ofrendas. Dios se alimenta de aquello que ponemos en el altar. Dios se alimenta de las entregas que hacemos. Si nos vamos a Romanos capítulo 12, verso 1, vamos a recordarnos a nosotros mismos una porción tremenda. Romanos 12:1 dice así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando nosotros nos convertimos en un sacrificio vivo, cuando nosotros estamos dispuestos a rendir nuestra propia voluntad, nuestros propios planes y propósitos, nuestros propios deseos. Cuando estamos dispuestos a rendir nuestra vida, nuestras actividades, las que sean, las que Dios nos esté pidiendo. Cuando estemos dispuestos a rendir nuestros hábitos, cuando estemos dispuestos a poner en el altar lo que Dios nos esté llamando a pedir en el altar, estaremos alimentando al Señor Jesucristo. El Señor va a consumir ese sacrificio.
La evidencia de que estamos alimentando al Señor Jesucristo es que vamos a estar llenos de ese fuego del Espíritu Santo. Era con el fuego que Dios devoraba el sacrificio. La historia judía nos dice que al altar de bronce en el tabernáculo mosaico le llamaban el altar del león. Y ellos dicen que el fuego de Dios descendía como un león y venía y devoraba el sacrificio. Eso es lo que hizo el Espíritu Santo en el día de Pentecostés con los 120 que estaban allí, cuando aparecieron lenguas de fuego sobre la cabeza de cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ellos acababan de hacer suyo el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Entonces vino el fuego de Dios y devoró esa aceptación por el sacrificio de Cristo. Y cuando uno está dispuesto no solo a hacer suyo el sacrificio de Cristo, sino a convertirse ahora uno en un sacrificio vivo para el Señor Jesucristo, uno va a estar alimentando el altar y uno va a estar alimentando el fuego de Dios que va a comerse o a devorar esa ofrenda. Cuando Jesús en nosotros está alimentado, el fuego de Dios va a estar allí. Si el fuego de Dios está allí, el gozo va a estar allí, la vida va a estar allí, la palabra va a estar viva en nosotros, vamos a estar llenos de entusiasmo, no un entusiasmo carnal, un entusiasmo espiritual más profundo, una emoción más profunda, un gozo y un amor por Dios y un celo por el Señor, un deseo más profundo por agradarlo, por vivir para Él, por compartir de Él, por querer saber más de Él. El fuego va a estar allí. Así es que son nuestras entregas, nuestros sacrificios personales, las cosas que ofrendamos, lo que alimenta al Señor. Perdón. En Primera de Reyes 13:38, Elías puso un sacrificio sobre el altar que había edificado. Y allí leemos igualmente cómo el fuego de Dios consumió o se comió o devoró el sacrificio. La palabra es ahal en hebreo. Cuando el rey Salomón inauguró el templo y pusieron las ofrendas en el altar, igualmente Salomón oró y el fuego de Dios vino y consumió las ofrendas. Otra vez aparece la palabra ahal. Esto se encuentra en 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 1. Si leen esa historia van a descubrir que Salomón fabricó un estrado. Hizo un estrado sobre el cual Salomón se subió. Este estrado tenía 5 codos de ancho, 5 codos de profundidad y 3 codos de altura. Tenía exactamente las mismas medidas, las mismas proporciones que el altar de bronce en el tabernáculo de Moisés. Así es que Salomón hizo un remedo del altar de bronce y se subió a ese estrado, a ese altar, y desde allí clamó a Dios, desde allí oró. ¿Qué estaba haciendo Salomón? Estaba presentándose a sí mismo como un sacrificio vivo. Cuando Salomón terminó de orar, el fuego de Dios descendió. El fuego de Dios consumió no solamente la ofrenda que había sobre el altar del templo, también consumió la entrega que Salomón estaba haciendo de él mismo ese día delante de Dios. Jesús se va a alimentar de nuestras entregas. Entreguémonos a Jesús de una manera más completa cada día. Aquellas cosas que sabemos que Jesús nos está pidiendo, no las retengamos, entreguémoselas y vamos a mantener alimentado a Jesús. Veamos algo más acerca de cómo lo alimentamos. Salmo 50, verso 7. Salmo 50, verso 7. Vamos a leer a partir de allí. Salmo 50, a partir del verso 7. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo.
e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Cuando el fuego de Dios devoraba los sacrificios, no era porque Dios quisiera comer carne de animales. Dios lo que devora es la entrega sincera. La entrega sincera. Eso es lo que Dios devora. Y en el Salmo 50 les dice, miren, entiendan, cada vez que ponen un animal en el altar, pongan el corazón allí. Y es la entrega de sus corazones, de sus propias vidas, con lo que yo me voy a alimentar. Dice, ¿quieren alimentarme? No es poniendo animales delante de Dios, dice, es con su alabanza, es pagando sus votos. Le hicimos una promesa a Dios algún día, cumplámosla. Y alabemos a Dios, eso lo alimenta. Invocarlo en el día de la angustia o, nuevamente, poner en nuestra confianza y nuestra esperanza, apoyarnos en Él como lo vimos con las uvas, eso lo alimenta. Y dice, yo los voy a librar y ustedes me van a honrar. Así es que alimentamos a Dios teniendo una relación viva con Él, alabándolo y adorándolo. Todo esto es producto de la voluntad que tengamos de hacer una entrega cada vez más completa al Señor todos los días. En el verso 23 del Salmo 50 dice, el que sacrifica alabanza me honra, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Así es que no solamente es rindiéndonos a nosotros mismos, alabando al Señor, es también ordenando nuestros caminos. Si estamos caminando en la dirección equivocada, detengámonos allí y enderezcámonos. De esa manera estamos alimentando al Señor Jesucristo. En el Salmo 69, verso 30, leemos lo siguiente. Salmo 69, versos 30 y 31. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos o pezuñas. Cuando estamos cantándole a Dios, estamos alimentándolo. Estamos no solamente alimentando a Jesucristo a la diestra del Padre, estamos alimentando a Jesucristo en nosotros. Jesucristo de esta manera se va a ir fortaleciendo más y más y tomando más y más la autoridad para señorear aquí dentro de nosotros. En el Salmo 107, verso 22, leemos lo siguiente. Salmo 107, 22. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras, las obras de Dios, con júbilo. Eso alimenta al Señor Jesucristo. Y el Salmo 116, verso 17. Salmo 116, verso 17. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. Es la entrega de nosotros mismos y la voluntad de bendecir a Dios en todo tiempo, lo que alimenta al Señor Jesucristo. Muy bien. Y un último principio, Salmo 20, a partir del verso 8. Salmo 20, versos 8 y 9. Perdón, es Salmo 21. Salmo 21, versos 8 y 9. Salmo 21, versos 8 y 9. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. Ahí la palabra consumir sigue siendo ajal o el fuego los comerá, el fuego los devorará. Mire qué interesante, Dios también se alimenta de los enemigos. Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Cuánta enemistad en contra de Dios hay dentro de nosotros? En nuestro viejo hombre, en nuestra mente carnal, en nuestro viejo corazón. Bueno, todo lo que tenemos que hacer para alimentar al Señor Jesucristo es confesar estos enemigos, ponerlos a sus pies, traerlos al altar y decirle, Señor, aquí está esto. Esto que hay en mi mente es enemistad en contra de ti. Señor, te lo rindo, ayúdame, te lo entrego. Y el Señor va a venir con su fuego y lo va a devorar. La entrega de toda esa enemistad que hay en contra de Dios en nuestra mortalidad humana también alimenta al Señor Jesucristo.
Así es que no dejemos que Cristo en nosotros padezca hambre. Alimentemos a Jesús. Si Jesús en nosotros está hambriento, ya estudiamos cómo servirlo, cómo darle de comer, cómo alimentarlo, cómo mantener al Señor Jesucristo bien alimentado. Así es que si alguno si Jesucristo en nosotros tiene hambre, démosle de comer. En el próximo episodio vamos a estudiar cómo Jesucristo en nosotros puede también tener sed y cómo le vamos a dar de beber.